Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad de poder estar entre ustedes hoy en día para glorificar el nombre del Señor a través de su palabra. Amén. ¿Qué les parece si oramos y le pedimos a nuestro Dios que nos ayude en este día? Que Él se glorifique en nosotros, que hable a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente, y que aún cada célula de nuestro cuerpo pueda captar la palabra del Señor, pueda esa palabra trabajar, obrar en nuestras vidas y ayudarnos a ponerla en práctica, lo cual, como siempre les he dicho, es lo más difícil para el ser humano. Podemos llegar a entenderla, podemos llegar a comprenderla, pero cuando se trata de ponerlo en práctica, para muchos de nosotros se nos hace estrago poder practicar la palabra del Señor en diferentes áreas de nuestra vida, algunos en alguna área, algunos otros en diferentes áreas, pero lo que sí sabemos es que la palabra del Señor cada día nos va a ir cambiando, transformando, ayudándonos a vivir conforme a la voluntad del Señor y a vivir conforme a lo que el Señor tiene establecido para nosotros también. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y nos entregamos a nuestro Dios y les pedimos que nos ayude, que nos fortalezca ese cerebro, ¿no? Esa masa que tenemos aquí por cerebro, que al final de cuentas esta masa pueda ser uh, como una esponja para absorber la palabra del Señor y que el Señor a través de su Santo Espíritu, Él mismo, nos pueda traer a memoria todo eso que nosotros estudiamos para que al final de cuentas podamos glorificar a nuestro Dios en nuestra vida. Amén. Así que oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por este día tan maravilloso que tú nos has regalado, Señor. Como dice tu palabra, este es el día que el Señor ha hecho para la gloria de su nombre. Ayúdanos, Señor, en este día. Bendícenos, Señor, para la gloria de tu nombre. Perdona, Señor, todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, toda nuestra maldad y nuestra injusticia con la que hayamos pecado contra ti en la última semana, Señor. Pero te rogamos, Señor, que tus misericordias, que son nuevas cada mañana, sean aplicadas a nuestra vida de parte tuya. Que en este día tú puedas perdonarnos, que puedas limpiarnos, Señor, que puedas lavarnos para la gloria de tu nombre, como dice tu palabra, que puedas tú santificarnos a través de tu palabra, Señor, y que nosotros podamos vivir esa vida que te agrada, Señor, que podamos traer contentamiento y alegría a tu corazón a través de todas las cosas que hacemos y decimos, a través de todo lo que buscamos e indagamos y a través de todo lo que compartimos para la gloria de tu nombre. Ayúdanos, Señor. Tú sabes que somos hechos del polvo, somos hechos menores a los ángeles, somos hechos de un material corrupto, Señor, que se quebranta, incluso se corrompe, Señor. Y al final de cuentas podemos ver que en muchas ocasiones te traemos desagrado, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hablar esas palabras justas y rectas delante de ti. Como dice tu palabra, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Que de toda cosa guardada podamos guardar el corazón, como dice tu palabra. Y que podamos vivir esa vida agradable delante de ti. Gracias, Padre amado. En tus manos nos entregamos en este día, como siempre, Señor, rogándote que tú seas el maestro por excelencia, que seas tú el que nos enseñas a nosotros, que seas tú el que hablas a nuestra vida, el que hablas a nuestro corazón, como dice tu palabra, a través de ciertos personajes bíblicos, y que así de esta manera nosotros podamos atesorar todas y cada una de las cosas que tú nos hablas hoy en este día, y que podamos meditar en ella todos los días, y que podamos glorificarte, Señor, al poner en práctica todo lo que tú nos enseñas a nosotros. Gracias, Padre amado. Nos depositamos en tus manos para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos sean y todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Permita el Señor en su misericordia que esta clase pueda ser de alegría y de gozo a su corazón y que al final de cuentas
el Señor nos ayude a través de su Santo Espíritu a caminar de la manera que le agrada al Señor y que podamos vivir para Él y para la gloria de su nombre. Amén. Así que el día de hoy vamos a estar hablando del mismo versículo que vimos la semana pasada, pero ahora vamos a ir a la pregunta directa de Jesús. Amén. Vamos a ver Juan capítulo 9, versículo 35, pero la segunda parte, en esa pregunta que Jesús le hace a este hombre que había sido sanado por él mismo. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Gloria al Señor. Podemos ver, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales, que una vez que Cristo encuentra a este hombre, llega para hacerle alguna pregunta. Esta pregunta que es directa, una pregunta genuina, una pregunta que ayuda a revelar el corazón del hombre y que nos ayuda a entender a nosotros, o cuando menos a recapacitar sobre en dónde estamos nosotros parados o cómo estamos viviendo esa vida para el Señor. En este caso en particular podemos ver a este hombre que había sido sanado por nuestro Señor Jesucristo. Había tenido esa experiencia extraordinaria, única en su vida, donde por fin, por primera vez en su vida, podía ver los colores de todas las cosas. Podía conocer a la gente, podía ver el rostro de sus padres y de sus familiares, que por lo regular nosotros nos enternecemos cuando vemos una mirada en particular de nuestra madre o de nuestro padre, una caricia, ¿no? Cuando se acercan, cuando nos abrazan. Y así podemos ver incluso a nuestros amigos y nuestros familiares, a nuestros seres queridos. Podemos ver a nuestros vecinos, por fin pudo haber conocido el rostro de aquel que tanto se comunicaba con este hombre, o que tanto hablaba con él, o aquel hombre que le mostraba misericordia a través de sus palabras y ahora podía ver su rostro. Por fin, por primera vez en su vida, podía ver con sus propios ojos la bendita palabra del Señor y podría estudiarla por primera vez por sí mismo para la gloria del Señor. Sabemos y entendemos que los judíos religiosos o los estudiosos eran los que compartían la palabra del Señor, pero también podemos ver en el libro de los Hechos cómo había personas que podían tener la palabra de Dios sin estar dentro de ese círculo, en este caso sin pertenecer a la tribu de Leví para compartir la palabra del Señor, o en este caso en particular para estudiarla, sino que al final de cuentas podemos ver que otras personas podían echar mano de esos documentos, de esa información, si pudiéramos decirlo así, que el Señor había dejado a través de sus profetas. Y este hombre por fin podía leer la palabra del Señor, poder experimentarla en carne propia, ¿no? Al poder palparla, poder verla. Porque ciertamente podemos ver que es maravilloso para muchas personas poder escuchar la palabra de Dios, pero para algunas otras es otra cosa. Es otra, si pudiéramos decir, otra dimensión. Es otra situación muy diferente que solamente aquellas personas que no habían tenido la oportunidad de poder tener la palabra de Dios en sus manos, pero haberla escuchado y haberla atesorado, haberla vivido, haberla expresado a través de sus labios, de su corazón, a través de su mirada a aquellos que necesitaban a Cristo, tenerla en sus manos es otra cosa totalmente diferente. Y nosotros podemos verla por ahí, si no mal recuerdo, hace un buen par de años, andaba por el internet unas imágenes de nuestros hermanos en China, que parece ser que son personas que viven escondidas para escuchar la palabra del Señor,
pero que seguramente la habían escuchado por mucho tiempo y la habían atesorado y amaban la palabra del Señor y amaban al Señor. Pero estas imágenes muestran cuando por primera vez reciben una Biblia física en sus manos y lloran y agradecen a Dios y se envuelven con la palabra del Señor y tienen un corazón totalmente agradecido al Señor por recibir por primera vez la palabra del Señor en sus manos y tener la oportunidad de poder leerla con sus propios ojos. Así que les digo, solamente aquellos que han experimentado esta situación pueden entender y comprender perfectamente cómo se pudo haber sentido este hombre que ahora tenía la vista y que por primera vez tenía la oportunidad de poder escuchar la palabra del Señor a través de sus propios labios. Recibirla de aquí, de sus propios labios, escucharla, poder experimentarla, poder sumergirse en ella y poder descubrir los secretos de la palabra del Señor, si pudiéramos decirlo así, que al final de cuentas él podía estarla leyendo y que le digo, es otra dimensión, es muy diferente. Yo no he padecido eso, pero sí les puedo decir que he podido disfrutar la palabra del Señor cada vez que la leo. Y sé que no soy el único. Hay miles y millones de hermanos alrededor del mundo que experimentan lo mismo que yo, que no la leen como si estuvieran leyendo una revista, un libro más en la vida, una novela o algo parecido, sino que al final de cuentas podemos ver la profundidad de la palabra del Señor y cómo penetra o entra en nuestro ser de alguna forma maravillosa, como dice la Escritura, que la palabra penetra hasta los tuétanos, o sea, hasta lo profundo de nuestro ser y que al final de cuentas nos cambia la vida porque el Señor nos ayuda a entender su palabra. Así que le digo, este hombre había experimentado este cambio físico tan maravilloso de parte de nuestro Dios y que al final de cuentas podía por primera vez palpar de una manera diferente todas las cosas, toda su vida, todo su entorno, incluyendo la palabra de Dios. Pero había algo interesante en su vida, algo que posiblemente todavía ni él se lo pensaba o se lo esperaba. Y era el preguntarse si al final de cuentas podía creer o creía en el Hijo de Dios, en aquel que supuestamente, o que más bien, de hecho, le había cambiado la vista, pero para los religiosos supuestamente no lo había hecho porque creían que era una trama, pero que al final de cuentas Cristo le había abierto los ojos y Cristo le hace esa pregunta y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Pero se lo hace una pregunta directa, no como se lo hace a los apóstoles en el libro de Mateo, capítulo, que no mal recuerdo, 8 o capítulo 14, por allá más o menos, donde les pregunta a sus discípulos, ¿y qué dice la gente del Hijo del Hombre? ¿Quién creen que es el Hijo del Hombre? Y los discípulos, en este caso Pedro, también le dice, bueno, algunos dicen que es un profeta, algunos dicen que es Jeremías, otros dicen que eres Isaías, algunos creen que eres Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo les había lanzado una pregunta muy general a ellos. En la primera, en la segunda, Él les pregunta, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Ahí entonces Pedro le responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues esta pregunta directa se la hace Dios a este hombre. Él no le pregunta y le dice, oye, ¿y tus padres creen en el Hijo de Dios? Él no le pregunta, oye, ¿y tus vecinos creen en el Hijo de Dios? Ya que sus vecinos lo habían traído para conocer la opinión de los líderes religiosos. Cristo no le pregunta, oye, ¿y tus primos? ¿Y tus tíos? ¿Y tus hermanos? ¿Creen en el Hijo de Dios? Tampoco les pregunta, oye, ¿y tus líderes religiosos creen en el Hijo de Dios? Cristo le hace una pregunta directa y le dice, tú, como dice un comentarista, ¿tú crees en el Hijo de Dios? Al final de cuentas podemos ver que este hombre no tenía la respuesta, en este caso en particular, de sí o no al Señor Jesucristo,
porque al final de cuentas no lo sabía. Sabía que había experimentado este milagro poderoso en su vida. Sabía que por primera vez en su vida podía ver, podía palpar de una manera diferente las cosas, porque si bien es cierto, pudo haber conocido lo que era el queso, la leche, la mantequilla, el pan, los vegetales, etcétera, pero por primera vez podía verlo mientras los estaba tocando o mientras se los ponía en los labios para comerlo. Pero no sabía en realidad quién era verdaderamente aquel que le abría los ojos. Seguramente estuvo en la presencia de Jesús cuando Jesús le abrió los ojos y pudo haber sabido que Jesús era el que le había abierto los ojos, pero no sabía quién era el Hijo de Dios y cómo podía creer en aquel a quien no conocía. Y más adelante vamos a ver en las próximas clases cómo Cristo se le declara y le dice que Él es. Y Él entonces da una respuesta positiva a esa pregunta que Cristo le había dicho, pero este hombre le pregunta más adelante y le dice, ¿quién es Señor para que crea? O sea que él no conocía verdaderamente quién era el Hijo de Dios. Lo mismo sucedió con los líderes religiosos que no conocieron al Hijo de Dios. Conocían a Jesús como el hijo de José, como el hijo de María, como hermano de sus medios hermanos, pero no lo conocían como el Hijo de Dios. Pero a diferencia del ciego, estos hombres religiosos negaban rotundamente a Jesús como el Hijo de Dios. Este hombre no lo negó, sino que preguntó, ¿quién es, Señor? Para que crea en Él. En otras palabras, este hombre en su corazón anhelaba saber o deseaba saber quién era antes de poder dar una respuesta. Porque después de saber, porque después de saber quién era Jesús o quién era el Hijo de Dios, él podía dar su respuesta sobre sí o no. Pero más sin embargo, en este caso en particular, vamos a basarnos solo en la pregunta de Cristo. La pregunta que en este caso en particular cambió la vida de este hombre, porque al final de cuentas no sabía quién era el Hijo de Dios. Pero como les digo, en este caso en particular, recibió la pregunta directa de nuestro Señor Jesucristo. Una pregunta que abre el corazón del hombre. Una pregunta que al final de cuentas nosotros podemos saber verdaderamente dónde estamos parados. Y lo digo en forma general, no me refiero como cristiano. Me refiero a todo el mundo en general, incluyendo los cristianos dentro de ello. ¿Por qué? Porque al final de cuentas podemos ver a través de la historia a miles y posiblemente millones de personas a quien Dios le ha hecho un milagro tremendo en su vida. Como les he compartido en algunas ocasiones acerca de mi vida, de cómo Dios me ha salvado de la muerte en un par de ocasiones. Así hay miles de personas alrededor del mundo a quien Dios le ha salvado la vida, donde han estado a punto de morir en un accidente automovilístico. Y incluso se llegan a asustar tan graves que cuando pasa todo dice, de milagro no morimos. Algunos dicen, por la misericordia de Dios no nos morimos en este accidente. O incluso no estamos hablando de personas solamente que manejan automóviles, sino personas que caminan o que son transeúntes por las veredas de las calles y cómo chocan dos autos y por poco y los atropellan esos autos cuando después de chocarse van hacia las orillas y personas incluso les pasan los autos de por medio y ellos logran librar la vida y dicen otro poquito y lo mata. Personas que incluso han tenido la oportunidad de que van del punto A al punto B, pero por alguna razón a la mitad del camino se les olvidó tomar la salida correcta y piensan que van despistados y por eso se equivocaron y no se salieron en la salida que tenían que salir en la autopista y van y se entran por la otra y cuando llegan por allá a su punto B, alguien les dice, oye, ¿estás bien?
Sí, ¿por qué? Porque en el tiempo que tú venías en la autopista fulana de tal, se estrellaron 50 autos y muchísimas personas murieron. Y dicen, y ellos piensan que por un descuido se equivocaron de salida, pero sin embargo el Señor les ha preservado la vida, les ha hecho un milagro grandísimo al salvarles la vida, creyendo ellos que se habían equivocado de salida. Asimismo podemos ver en multitud de ocasiones personas que han sido salvadas de la muerte, en este caso por picaduras o mejor dicho, por mordeduras de serpientes, por ser aplastados por elefantes en esos países donde los elefantes abundan, las personas que viven en no masonería, me equivoqué, iba a decir en el Amazonas, donde están a la intemperie, con casitas hechas de madera, donde al final de cuentas hay personas que tienen sus catrecitos afuera y por ahí andan tigres, leones, leopardos y otro tipo de animales y que el Señor les preserva la vida por cualquier cosita. Personas que por poco y pierden la vida por los osos en las montañas. Podemos ver todo tipo de milagros alrededor del mundo y pudiéramos enumerarlos todos y cada uno de ellos y pudiéramos pasarnos todo el día hablando de todos estos milagros, pero el punto importante es poder compartirles de que muchas personas en el mundo han experimentado el ser librados de la muerte de parte de nuestro Dios, incluyendo otras cosas. Pero más sin embargo, cuando nosotros pudiéramos llegar ante ellos y hacerles esa pregunta, ¿crees en el Hijo de Dios? Habrá muchas personas que podrán decir, sí, yo creo en el Hijo de Dios, pero habrá otras muchas que dirán, no, ¿quién es Él? Algunos otros incluso dirán, Dios no existe, como nosotros podemos experimentar todas estas respuestas a través de todos nuestros hermanos alrededor del mundo. Incluso algunos no solamente se limitan a decir, no creo, sino simplemente se van más allá y dicen, oh, no me molestes con esas cosas. O sea, aborrecen el nombre de nuestro Dios, aborrecen el escuchar de nuestro Dios. Pero como les digo, habrá muchísimos que pudieran decir, incluso dentro del ambiente cristiano, que sí creen en Dios. Pero más sin embargo, sus hechos reprueban sus palabras o sus hechos van contrarios a su palabra. ¿En qué sentido? En que podrán decir, oh sí, creo en el Hijo de Dios, pero más sin embargo viven en la borrachera. Cuando la palabra de Dios dice que no nos emborrachemos con vino, sino que nos embriaguemos, pero con el Espíritu Santo de Dios. Donde la palabra de Dios dice, ningún borracho entrará en el reino de los cielos. Habrá personas que digan, sí, yo creo en el Hijo de Dios, pero viven en el adulterio, dentro y fuera del cristianismo. O sea, aún dentro del cristianismo se vive, no digamos afuera. Personas que dicen, sí, creo en el Hijo de Dios, hizo un milagro maravilloso, por poco me matan a mi hijo, unos ladrones que vinieron a asaltarlo, le quisieron dar balazos con la pistola, pero nunca salió la bala de la pistola, pero más sin embargo probó para arriba y tiró y allá sí explotó la bala y apuntan a mi hijo y le dispara, pero nada sale. Así que yo creo en Dios porque le salvó la vida a mi hijo, pero vive en el adulterio. O sea, al final de cuentas puede decir, sí creo en el Hijo de Dios, pero vive en el adulterio. Así que sus hechos niegan que verdaderamente cree en el Hijo de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nada corrompido entrará a la presencia de Dios y esto incluye el adulterio, lo cual es una abominación, algo desagradable delante de Dios, porque dentro del mismo adulterio cabe la fornicación. Y al final de cuentas, Dios es lo que aborrece. Incluso, como las he compartido en una ocasión, Dios trata al pueblo de Israel como una persona o si pudiéramos decirlo así, como lo dice el Señor en su palabra, alguien que traiciona a Dios y que a través de la idolatría, pues Él le dice, te has corrompido, eres adúltera, has fornicado, dice, contra mí.
Digo, la fornicación es algo desagradable delante de Dios. Y más sin embargo, hay miles y millones de personas que dicen, sí creo en Dios, pero viven en la fornicación. Así que le digo, al final de cuentas, en este caso en particular habrá miles de personas o millones de personas que sí creerán en Dios. Y al final de cuentas son personas que viven con una amargura, con una falta de perdón, que viven en el robo, en el engaño, en el hurto. Incluso algunos hasta pasan por la iglesia tradicional, católica, y pasan por enfrente y hasta se persignan, pero van en su vehículo con armas, buscando a quién asaltar. Están en su casa orando aparentemente a Dios para que Dios los cuide y los guarde, para que nada les pase, pero salen en la camioneta cargada, llena de drogas para transportarla a otro lugar. O sea, profesan creer en el Señor, pero más sin embargo sus hechos lo niegan. Este hombre que había sido ciego, sus hechos demostraban literalmente que creían en Jesús como aquel que había sido escuchado por Dios porque lo defendió, como decimos nosotros, a capa y espada. Así que sus hechos demostraban que verdaderamente había creído en aquel que había sanado sus ojos. Incluso creía que era un profeta él, aunque todavía no le conocía como el Hijo de Dios. Así le digo, de la misma manera, en la vida natural que tenemos nosotros, podemos descubrir a muchísimas personas a quien Dios le ha hecho un milagro y entonces a veces en el mismo momento le piden perdón a Dios y al final de cuentas se olvidan de Él en un par de días, en un par de semanas, en un par de años y vuelven otra vez a la rutina. Algunos incluso prometen ante los demás que van a cambiar por la experiencia que habían tenido al borde de la muerte, pero tan presto se sienten sanos de nuevo, se olvidan completamente de Dios. Así que sus palabras se quedan en un vacío. Y al final de cuentas, pues lo que dicen creer en Dios, de nada sirvió. También hay otro tipo de personas, otro grupo de personas que al final de cuentas, como dijimos la semana pasada, viene Dios en busca del hombre, porque el hombre está perdido en sus pecados, en sus delitos, en sus maldades. Viene en busca de él con el fin de salvarlo, con el fin de rescatarlo. Pero más sin embargo, lo único que recibe es el rechazo. No desean recibirle. Son personas que al final de cuentas, como yo puse en mi descripción, que buscan cualquier excusa con el fin de no querer acercarse a Dios. Excusas que no van a ser válidas cuando estemos en la presencia de Dios, sino que al final de cuentas van a ser excusas vanas que no le van a dar la oportunidad de poder estar en el reino de los cielos o en la vida eterna, como algunos lo llaman. Por ejemplo, hay personas a quienes Dios nos usa a todos nosotros para compartirle su palabra y decirle Cristo le ama y que quiere salvarle. Pero más sin embargo, por alguna excusa u otra, rechazan la palabra del Señor. En otras palabras, nosotros como embajadores de Cristo, representantes de Cristo, si pudiéramos decirlo así, somos quien nosotros en el nombre de Jesús presentamos la palabra del Señor. No nos presentamos a nosotros mismos, no presentamos a la iglesia, no presentamos al pastor, presentamos la palabra del Señor como lo que el Señor nos dejó a nosotros, aparte por supuesto del Espíritu Santo, para traernos a nosotros a conciencia nuestro pecado y que al final de cuentas podamos vernos en la necesidad de tener a Cristo en nuestra vida como Señor y Salvador y entonces hacer un cambio en nuestra vida, permitiéndole al Señor que empiece a obrar en nosotros a través de su Santo Espíritu, de adentro hacia afuera, para la gloria de Dios. Pero más sin embargo, hay personas que dicen, no, yo no quiero saber nada de esa religión. Nadie les habla de religión. Les hablamos del Hijo de Dios. Aunque pudiéramos preguntarle y decirle, ¿crees en el Hijo de Dios? Y dirían sí. Y les preguntas, ¿ha mentido? Bueno, sí.
Más o menos. ¿Has robado? Bueno, sí, en un buen par de ocasiones. ¿Has cometido adulterio? Que no. ¿A qué hombre no le gustan las mujeres? ¿A qué hombre no le, a qué mujer no le gustan los hombres? O sea, ¿cómo no se nos va a pelar el ojo por ahí? O sea, pero al final de cuentas son cosas que al Señor no le agradan. Y quien vive y practica en ellas, al final de cuentas no lograrán entrar lamentablemente en la eternidad con Dios. Pero más sin embargo Dios le está dando ahí la oportunidad de que Él le conozca a través de su palabra, a través del mensaje que el Señor permite que nosotros compartamos y obviamente el Espíritu Santo tratando con su vida para ayudarle a entender que necesita a Cristo como Señor y Salvador. Y más sin embargo dicen, no, no, yo no quiero saber de esa religión. Y a veces les preguntas, ¿por qué? No, porque ahí son puros hipócritas. Lo más común. Son puros hipócritas. Son personas, dice, que dicen una cosa y enseñan una cosa y viven otra. Creyendo, lamentablemente, creyendo equivocadamente que cuando uno entra a la iglesia, automáticamente parece como que si atraviesas una puerta y ya se te cambian los vestidos a vestiduras blancas, te sale la aureola y te salen las alas ya para salir volando para el cielo. Cuando no es así. Cuando nosotros podemos ver en la Escritura que la Escritura nos dice que el Señor nos va a ir cambiando, nos va a llevar de gloria en gloria, pero obviamente ese de gloria en gloria requiere una experiencia con nuestro Dios y esa experiencia con nuestro Dios implica que el Señor va a ir depurando nuestra vida, va a ir quitando todas esas cosas que a Dios no le agradan, toda esa maldad, toda esa injusticia, todo ese prejuicio, toda esa habladuría, todo ese engaño, toda esa mentira, todo ese robo y todas las cosas malas que vienen con nosotros cuando salimos del mundo para entrar en este caso en particular en la presencia de nuestro Dios, al empezar nuestra travesía con nuestro Dios. La perfección, lamentablemente, puedo decirlo por experiencia propia, la perfección no se va a alcanzar en esta tierra. La perfección se va a alcanzar cuando estemos en la presencia de nuestro Dios. Porque mientras estemos en esta tierra, como dice el apóstol Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque la carne se opone al espíritu y el espíritu a la carne, y ambos pelean entre sí, dice también el apóstol Pablo, para que no hagáis lo que queráis. O sea que mientras estemos en esta tierra no habrá ninguna persona que sea perfecta. Habrá muchos que se creerán perfectos. Habrá muchos que creerán que están ya con la santidad, ya rayando, llegando ya al cielo. Habrá muchos que incluso pensarán que están súper bien delante de Dios y que Dios no va a tirar a tierra ninguna de sus palabras como le sucedió en este caso a Samuel. Pero más sin embargo Dios le va a demostrar al ser humano que no es así. Todos nosotros nos equivocamos, todos nosotros pecamos, todos nosotros cometemos errores, pero más sin embargo el Señor cada día está trabajando con nosotros, quitando una cosa a la vez de nuestra vida. Le digo, a través de los días, semanas, los años, al final de cuentas el Señor va a ir obrando, va a permitir que pasemos experiencias exclusivas para cambiar y transformar esa área de nuestra vida que a Dios no le agrada. Y que Dios sabe perfectamente bien cuál es, a pesar de que algunas veces nosotros no estamos conscientes. En algunas otras ocasiones sí estamos conscientes y nos tiramos de rodillas casi todos los días y le decimos, Señor, perdóname. Señor, no entiendo cómo no puedo guardar mis labios. Tu palabra dice que si guardare mis labios puedo guardar todo mi cuerpo. Pero más sin embargo, dice también la palabra del Señor que nuestra lengua es uno de los miembros más pequeñitos de nuestro cuerpo que al final de cuentas puede encender un bosque entero. Y los chismes y la habladuría es lo que menos la gente puede quitarse de encima. El prejuicio, el hablar de los demás es lo que más difícil se le hace a las personas quitarse de encima.
Pero más sin embargo les digo, el Señor cada día está obrando en la vida del cristiano para cambiarlo y transformarlo a la imagen y semejanza de Cristo en el sentido del estilo de vivir que vivió nuestro Señor Jesucristo. Me parece que es el apóstol Pablo que dice, tenemos la mente de Cristo. En este caso, yo podría decir que en cierto sentido sí, porque nuestro deseo es ayudarle a las personas que todavía no conocen de Dios a escuchar de la palabra del Señor al llevarles el mensaje, que haya una transformación en su vida y que al final de cuentas puedan aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Pero de ahí en más, yo podría decir que no precisamente tenemos la mente de Cristo, porque Cristo no pecó. Y nosotros con nuestra mente sí pecamos muchísimas veces. Y a veces prejuiciamos las cosas antes de escuchar de la persona su razón o su excusa del por qué se comportó así. Como le digo, generalizan y dicen, no, allí son todos unos hipócritas. Pero al final de cuentas no se dan cuenta que esa generalización no aplica para todos, porque no son todos hipócritas. Podrá haber algunos, como lo hubo el apóstol Pedro, a quien Pablo lo reprendió y le dice, oye, estás viviendo en hipocresía. Estás con los gentiles comiendo y bebiendo bien tranquilo, ves venir a los judíos y te asustas y te separas de los gentiles. Y con esa hipocresía embarras a los demás hermanos que actúan igual que tú. Y son hombres de Dios, hombres a quien Dios llamó. Dios no llamó a los hombres perfectos. Dios llamó lo vil y lo menospreciado, lo aborrecido del mundo, lo que para el mundo no tiene nada bueno para avergonzar a los sabios. Nosotros podemos ver en su palabra lo maravilloso y hermoso que es el Señor con el ser humano, porque si se requiriera de perfección para venir a sus pies, ninguno de nosotros podría estar ahí. No hay ningún ser humano que pudiera levantar la mano y decir, yo sí. Mentira. Miraríamos el rostro de Dios y muriéramos, como dice su palabra. No hay quien mire el rostro de Dios y viva. Así que les digo, lamentablemente tienen una idea equívoca y rechazan la salvación, rechazan al Señor, dicen creer en Jesús, creer en el Hijo de Dios, perdón, pero con sus hechos lo niegan, porque esas personas al final de cuentas siempre tienen mil y una excusas para no venir a los pies de Cristo. Algunos otros dicen, no, yo no voy a la iglesia cristiana porque ahí me prohíben tomar. Bueno, es que todavía no conoce la palabra del Señor. Es que nosotros no prohibimos a nadie en que tome. Lo que enseñamos es que la palabra de Dios, el Señor usa su siervo para hacernos entender que la bebida no es bueno para el cristiano porque le quita el juicio. ¿Y cómo podrá ser buen juicio entre lo que es pecado y lo que no es pecado cuando vive en un entenebrecimiento cerebral? Porque al final de cuentas la bebida, el alcohol, de alguna forma efectúa el cerebro que ya no sabe tener buen juicio entre lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, el pecado y la pureza, y al final de cuentas ni siquiera puede en ocasiones ni pararse por sí mismo, porque ha bebido tanto que tienen que llevarlo arrastrando, como me llevaron a mí cuando tenía 17 años de edad, cuando perdí hasta el conocimiento. Y al final de cuentas dice, no, yo no voy ahí, o sea, no quieren venir al conocimiento de Dios porque al final de cuentas le van a prohibir tomar. Algunos otros buscan la excusa que al final de cuentas dicen, oh, yo no voy ahí porque me prohíben traer pantalón. Algunos dicen, bueno, yo no voy ahí porque me prohíben ir a las fiestas. O sea que buscan excusa tras excusa, pero una de las excusas mayores es que al final de cuentas tratan a la iglesia de Cristo, guardada por el Señor, la tratan como hipócritas, como personas que no viven lo que profesan y que al final de cuentas dicen, no, yo tenía a mi tío, pero mi tío ahí, como le digo, tengo un vecino que tiene un hermano que él es pastor y dice, no, yo a la iglesia no, dice, mi hermano es pastor,
Pero no, él con sus cosas y yo con las mías. En otras palabras, él me dijo de manera indirecta, cuando habló de la hipocresía de las personas en la iglesia, de forma indirecta me hizo entender, mi hermano, él es pastor, predica, pero su estilo de vida no es de lo que predica. Así que yo me quedo con mi religión y ustedes con su religión. Y yo dije, bueno, está bien. Pero más sin embargo, nunca me limito a no predicarle el Evangelio. Cada vez que tenemos oportunidad y nos encontramos aquí afuera, busco la manera de hacerle saber que el Señor es el que tiene el cuidado de la humanidad entera y que el Señor quiere salvarle, quiere traerle a sus pies para darle salvación y vida eterna. Eso no me limita a mí porque sé que eso es algo generalizado. Dentro de la iglesia vamos a encontrar de todo tipo de personas. Personas que no le han rendido su corazón plenamente a Dios y siguen viviendo en la fornicación, adulterio, robo, engaño, adulto, borrachera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también vamos a encontrar personas que practican tal vez cierto tipo de alguna de estas cosas, pero que viven rogándole al Señor que le haga liberto completamente, como dice la palabra del Señor, si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente limpios. Hay personas que han dado testimonio y han dicho que han estado orando y vienen toda esa basura que miraban antes en la pornografía y cuando vivían en el adulterio y la fornicación y le venían esas mujeres figuradas en la mente y hasta que un día le dijo, Señor, ¿por qué no me libras de esto? Yo he decidido seguirte. ¿Por qué no me libras de esta situación que viene a mi mente? Porque él sabía que ya no era un deseo de su corazón, sino que era un ataque del enemigo constante sobre su vida, trayéndole a memoria las cosas en las que había vivido antes con el fin de sacarlo de los caminos del Señor y que vuelva al mismo estilo de vida de antes. Pero dice que en una ocasión el Señor le habló a su corazón y le dijo, está bien. Yo he visto que realmente quieres vivir para mí. Y Dios dice desde ese entonces, le quitó toda esa basura que venía a su mente y dice él que jamás en la vida le volvió a venir en ningún momento mientras él estaba orando como lo tenía anteriormente. Así que a Dios le damos la gloria y la honra por esos momentos específicos y maravillosos con que trabaja y obra en la vida del ser humano, pero que le digo, es un recorrer de la vida del cristiano que poco a poco va a ir cambiando el corazón del hombre, como le fue de Pedro. Uno de los personajes muy particulares, incluso el apóstol Pablo. Él mismo da testimonio de que Dios permitía que un ángel de Satanás lo viniera a bofetear de vez en cuando para que no se ensoberbeciera de gran manera. O sea, que no se subversiera, que no se enorgulleciera tanto que le fuera pecado. Así que le digo, la Biblia está plasmada de la vida del cristiano en su recorrido desde que viene a los pies de Cristo hasta el final de su vida y se ve cómo el Señor obra de manera maravillosa y cambia y transforma el corazón del hombre, pero no hay ningún ser humano que sea perfecto. Por eso le digo, los seres humanos allí usan cualquier excusa con tal de no venir a los pies de Cristo, a pesar de que profesan de que creen en el Hijo de Dios, incluyendo las personas que en algún momento oportuno tuvieron malas experiencias con falsos maestros, con falsos pastores, que eran lobos rapaces, pero que no les podían descubrir porque las personas eran ignorantes a la palabra del Señor y estas personas hacían abuso de mujeres y de hombres cuando eran niños. Y al final de cuentas terminan rechazando rotundamente a Dios por esas malas experiencias con estos que creían o que decían ser siervos del Señor, pero que al final de cuentas no eran nada más que lobos rapaces. Pero lamentablemente podemos decir que no habrá absolutamente nada que podrá servirnos de excusa delante de Dios. No le podemos decir, yo no vine a tus pies cuando Él nos llame a cuentas. No vamos a poder decirle, yo no vine a tus pies porque tengo la vecina que al final de cuentas dice servirte a ti, dice amarte a ti. Y como decía Ricardo Arjona, me ponchó 100 pelotas. Cuando jugábamos soccer y la pelota caía en su patio, en lugar de pasarnos la bola o jugar con nosotros, nos tronaba las pelotas.
Yo no vine a tus pies porque tengo un tío que tiene apenas 3 meses y que se supone que ya debe estar como un ángel con la aureola en la cabeza, pero resulta que todavía se le salen las malas palabras. Yo no vine a los pies de ti porque tengo unos amigos que dicen que su familia completa tienen toda la vida yendo a la iglesia, pero veo que sus hijos todavía dicen groserías. Al final de cuentas, nada de eso les servirá. El Señor simplemente vendrá con una sola pregunta. ¿Creíste tú en el Hijo de Dios? Él no le va a preguntar, ¿creyeron tus vecinos en el Hijo de Dios? ¿Creyeron tus tíos en el Hijo de Dios? ¿Creyeron tus hermanos en el Hijo de Dios? ¿Creían tus abuelos o tus padres en el Hijo de Dios? Él vendrá con una sola pregunta. ¿Creíste tú en el Hijo de Dios? Y bajo esa pregunta no habrá excusa que valga delante de Dios como para decirnos, por eso no viniste a mis pies, porque resulta que tu prima era maestra, en este caso en la iglesia, maestra de niños, pero resulta que escondidas tenía relaciones sexuales con su novio. No te preocupes, te la paso. Siguiente. No, el Señor va a venir directa y exclusivamente a la persona. ¿Creíste tú en el Hijo de Dios? No habrá excusa que valga delante de Dios. Así como Cristo, después de haber hecho una obra maravillosa en este hombre, pero que sabía que todavía no creía en el Hijo de Dios, le pregunta directamente y le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Así los miles y millones de personas que habemos en el mundo entero, cuando vengamos a la presencia de Dios, después de tantos milagros, después de tantas maravillas que el Señor hizo en nuestra vida, después de tantas ocasiones que el Señor nos preservó la vida, nos cuidó, nos guardó para que nada malo nos pasara en algunas ocasiones en algunos de nosotros, y que en algunas ocasiones pasase nada más algo ligero, algo sencillo, pero que al final de cuentas el Señor nos guardó, incluyendo aquellas que pasaron por lo más grave en su vida, que en este caso en particular, y que se preguntaban, ¿dónde está Dios? Ahí estaba Dios, pendiente, cuidando de que no perecieras en esa situación difícil, porque sabía Dios que si morías en esa situación difícil, no verías el reino de Dios. Como le pasó en una ocasión y dio testimonio mi cuñada, a quien apreciamos mucho, que ella dice que cuando tenían que hacerle, me parece, una operación, uh, ella no sabía, tenía que firmar por su propia cuenta que si algo le pasaba, si ella moría, al final de cuentas ella era responsable y los médicos no. No recuerdo exactamente en este momento, perdóneme, pero no me acuerdo qué era la situación que tenía en su cuerpo, pero que tenían que operarle. Pero dice que llegó un hombre y le agarró la mano y le dijo, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Que él se iba a encargar de que todo estuviera bien. Y años más adelante, y en aquellos entonces no conocía de Dios, si no mal recuerdo. O sea, no vivía el estilo de vida que Dios pide y demanda de todo ser humano. Y años más tarde, cuando estaba en nuestra iglesia, vino una persona, dice, y oró por ella y le dijo, ¿te acuerdas el día que estabas en el hospital y que te ibas a operar de esto y de esto? Y dice, el que te agarró la mano fue Jesús. Así que podemos ver cómo Dios hace obras maravillosas en el ser humano, a pesar de que el ser humano todavía vive en pecado, en maldad, en injusticia, en iniquidad, pero que el Señor le preserva la vida. Porque ese día, le dijo ella, ese día ibas a morir, pero el Señor vino para darte vida, dice. Así que en esa operación ella iba a morir. Y se lo dijo la señora, y esa señora jamás había conocido a mi cuñada. Esa señora jamás la había visto y ella tampoco la conocía a ella. Y ahí reconoció que Dios verdaderamente lo que le iba a decir o lo que le decía a través de ella era de parte de Dios, porque ella le estaba hablando de una situación que nadie, ni siquiera nosotros como familia, conocíamos. Y más sin embargo dice, ese día ibas a morir, pero Dios fue allí, dice, para darte vida.
Qué maravilloso nuestro Dios. Qué maravilloso. Y qué lamentable que el mundo siempre busque excusas para no venir a los pies de aquel que le ama, de aquel que desea salvarle la vida, de aquel que desea darle vida eterna y pasar con él por la eternidad. No habrá excusas para el ser humano. No habrá ninguna excusa. El Señor vendrá directamente a cada persona, a atender asuntos personales. Así como cuando vamos a la corte por nuestros delitos, por nuestras faltas en el tránsito, por cualquier maldad que hayamos hecho a la comunidad y que la corte nos llama exclusivamente a la persona que causó el daño. Y te lo digo yo porque he hecho infracción de parquearme en el lugar equivocado y me han tenido que dar un ticket y te he tenido incluso que parecer en corte en 2 ocasiones por causa de parquearme en el lugar equivocado o por ir en exceso de velocidad. Y es a mí el que me llamó el juez y me dijo, tú eres culpable de esto, de esto y esto y esto y esto, te hacen culpable de todo esto. ¿Cómo te declaras? ¿Culpable o inocente? Asimismo, cuando el Señor nos llame a su presencia, nos va a hacer cargos exactamente a nosotros mismos nada más. Y preguntará si es que está en su voluntad. ¿Creíste tú en el Hijo de Dios? ¿Y qué respuesta le daremos? ¿O qué excusa le daremos? Y al caso le podría decir yo al juez, oh, no fui yo, fue mi primo hermano. O no, no fui yo, fue mi hermano el que venía conduciendo. Y él va a decir, entonces, ¿por qué tú estás aquí? Asimismo el Señor nos hablará a todos y cada uno de nosotros directamente diciéndonos, ¿creíste tú en el Hijo de Dios? Gloria al Señor. Bendito sea el Señor y bendita su palabra. Permita el Señor en su misericordia que si estamos aquí reunidos, personas creyentes y no creyentes, personas de alrededor del mundo, de todo tipo de religión y denominación, que en esta ocasión nos pueda ayudar la palabra para poder meditar y pensar, ¿verdaderamente estoy creyendo en el Hijo de Dios? Mi actitud, mi carácter, mi manera de comportarme, mi manera de hablar demuestra que verdaderamente he creído en el Hijo de Dios. Demuestra que estoy en ese proceso de transformación donde el Señor me va llevando de gloria en gloria, quitando en el camino y depurando mi vida para que llegue un momento específico donde esté listo y preparado para ver la presencia del Señor y que cuando el Señor me vea y me diga, bien, ven, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el reposo de tu Señor. ¿O estaré viviendo ese estilo de vida que al final de cuentas no quiero nada con Dios? Simplemente quiero aparentar y quiero que la gente crea que estoy realmente creyendo en Dios, pero estoy viviendo mi estilo de vida a mi manera y me agrada como estoy. Permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos reflexionar. Y si en este momento te encuentras en que estás perdido en tus pecados y delitos, recuerda lo que dice la palabra del Señor, que Él nunca rechaza un corazón que viene a Él contrito y humillado. Reconoce que has pecado delante de Dios. Pídele al Señor que tenga de ti misericordia, que te ayude a cambiar, que te dé la salvación y la vida eterna, que te lleve a esa iglesia donde te enseñarán la palabra del Señor, que te lleve a esos lugares donde podrás conseguir una palabra del Señor, una Biblia, donde podrás profundizar en ella y meditar en ella y disfrutarla como lo hacemos muchos de nosotros, donde puedas aprender y conocer la mente del Señor y donde al final de cuentas en la mayoría de las áreas de tu vida vas a poder aplicarla, pero como ser humano normal, común y corriente, nacido del pecado, viviendo en esta carne pecaminosa que al final de cuentas se tiende al pecado, no lograremos la perfección, sino que la perfección nos las dará Dios cuando estemos en el cielo. Cuando Él nos llame a su presencia, automáticamente nada corrupto, dice,
entrará en el reino de los cielos. Así que todo lo imperfecto, lo que nos hacía pecar, lo que nos hacía tener esas iras, esos corajes que nos llevaban a pecar, todas esas distracciones que nos llevaban a pecar delante de Dios y toda esa pudredumbre del mundo se va a quedar aquí en la tierra y entraremos perfectos a la eternidad con Dios. Permita el Señor en su misericordia que muchos de nosotros, de los seres humanos en el mundo, puedan entender y comprender esto y reconocer que verdaderamente necesitan a Cristo como Señor y Salvador y que necesitan deshacerse de todas las excusas que existen en la mente y en el corazón del ser humano para lograr obtener esa salvación que hay en Cristo Jesús. Oramos, mis hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, estamos en tus manos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. Gracias por tu bendita palabra, Señor, por habernoslas dejado, Señor, para poder disfrutarla con nuestros propios ojos. Nosotros no sabemos cuáles serían los anhelos del corazón de aquel que había sido ciego mientras era ciego. No sabemos si anhelaba poder ver el rostro de sus seres queridos solamente. No sabemos si deseaba poder ver la naturaleza, poder conocer los colores o incluso poder llegar a conocer tu palabra a través de sus propios ojos y profundizar en ella y poder deleitarse ya no solamente de oídas por alguien más, sino que por experiencia propia poder conocer el corazón de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por dejárnoslas a nosotros que éramos ciegos espirituales. Pero al venir a Cristo, a nuestro encuentro, en nuestra búsqueda, venir y darnos vida, quitar ese velo de nuestros ojos, quitar las cadenas y las ataduras de nuestra vida para que podamos disfrutar tu palabra, Señor. Gracias por tu bendita misericordia. Gracias por no dejarnos morir en aquellos tiempos, en nuestra juventud o en nuestra niñez, cuando ya habíamos conocido el pecado, sino que nos guardaste y nos preservaste la vida para poder estar aquí, Señor, y poder compartir todo aquello que tú nos permites disfrutar a través de tu palabra. Gracias, Padre amado. Te rogamos en el nombre de Jesús que sigas abriendo los ojos de aquellos ciegos espirituales. Y no solamente me refiero a las personas del mundo que todavía no te conocen, sino también de las personas que están dentro de tus iglesias, pero que todavía por alguna razón o por alguna excusa no terminan de rendirse a ti y todavía no logran superar aquello que tú ya les pediste que dejaran. Bendícelos, Señor. Ten misericordia. Tú que conoces perfectamente el corazón del ser humano y sabes cómo llegar a nuestras vidas, ayúdanos, Señor, para que seamos todos transformados para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado. Gracias por tu bendición. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Y gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias. Le damos a Dios por su bendita palabra, por su amor y su misericordia, la cual sigue cambiando y transformando el corazón del hombre y de los cuales no me quiero ir sin compartir esa bendita bendición de parte de nuestro Dios, donde la semana pasada una de mis cuñadas fue a visitar la abuela durante estas semanas y a la cual nosotros habíamos pedido oración para que si le placía al Señor pudiera sanar su cuerpo. Pero más sin embargo nos llevamos una sorpresa muy grande al escuchar que el Señor precisamente no sanó su cuerpo, pero está sanando su alma, en el sentido de que le predica al Señor, le habla del Señor, de su amor, de su misericordia y le habla de nuestra condición que tenemos delante de Dios, mala y pecadora, pero que el Señor en su amor y en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser salvos de esa condenación eterna. Y al final, gracias al Señor, ella aceptó a Cristo como Señor y Salvador de su alma. Incluso quienes la acompañan
en esos momentos difíciles de su vida por el dolor de su enfermedad. Personas que no conocen de Dios, ellos mismos dan testimonio de que verdaderamente Dios ha cambiado su vida, porque su manera de hablar, su manera de actuar, su manera de dirigirse a sus propios hijos no es ni lo más mínimo a como era antes, sino que ha cambiado. Incluso le han dicho, ahora parece como una niña, dice. Y no hablamos como una niña, como que si ya estuviese en su vejez, como dice el apóstol Pablo, sino que verdaderamente su corazón lo ha cambiado el Señor. Incluso me tocó a mí la oportunidad de presenciar un video donde ella le da gracias a Dios por amarle tanto. Así que gracias al Señor, porque el Señor a través de su palabra sigue cambiando el corazón del ser humano, sigue transformándolo y sigue ayudándole a entender que verdaderamente no hay ninguna excusa que podamos dar en el mundo, sino que verdaderamente necesitamos a Cristo como Señor y Salvador. Así que a Dios sea toda la gloria, la honra y la alabanza por dejarnos su bendita palabra para traernos salvación y vida eterna, usando a su Santo Espíritu para hacer un llamado al corazón del hombre. Gracias, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Le damos muchas gracias a Dios por esas bendiciones que el Señor nos ha dado, porque no solamente ha sido la abuela, ha sido otras personas, miembros de la familia, a quien el Señor le ha dado la salvación y la vida eterna, han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, pero que a su momento quiero dejarlo a la persona correspondiente para que ella haga de su testimonio para la gloria de Dios, y al Dios si le place a Dios que ella nos comparta a través de estos medios, pero que nos los han compartido a nosotros, de cómo Dios ha bendecido a su familia, ha bendecido a sus hijos, la ha bendecido a ella y ha traído salvación y vida eterna a su hogar también. Así que a Dios le damos toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Así que una vez más, muchas gracias, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales, por darnos la oportunidad de compartirles la palabra del Señor. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Recuerden que Cristo les ama y nosotros también. Así que, como siempre, si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga grande, rica y abundantemente todos estos días hasta el fin del mundo, o hasta que el Señor nos llame a su presencia, o hasta la venida del Señor. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto.